Esta es una de esas historias que parecen ficción, de lo aterradoras que son. En 1980 Brasil era el segundo exportador mundial de cacao gracias a Bahía. El estado del noreste lideraba la producción nacional de la materia prima del chocolate. El 60% del PIB de Bahía provenía del cultivo de cacao. Miles de personas dependían de esta fruta para ganarse la vida, pero a partir de 1989 todo se pondría de cabeza después de uno de los mayores crímenes jamás cometidos en la historia de Brasil. Tuvimos aquí una crisis, tuvimos aquí una tragedia, tuvimos aquí un holocausto. La humanidad podría enfrentar esto de nuevo en el cacao u otro cultivo porque no hubo castigo. Grandes hacendados que vivían como reyes se vieron en la bancarrota. Pequeños y medianos productores se endeudaron. Muchos, afectados por la depresión, terminaron quitándose la vida. Me dormí y desperté a las 7 de la mañana. Ay, Dios mío, ¿dónde está Deodato, Deodato? Empecé a llamarlo, fui a los cuartos, fui al baño, no lo encontré por ningún lado. Y cuando llegué a la puerta del cuarto, cuando la empujé, él ya estaba muerto, colgado. Los trabajadores quedaron sin opción y tuvieron que buscar sustento en otro sitio, creando favelas en 2 o 3 años. En las ciudades vecinas del sureste de Bahía, miles empezaron a vivir en condiciones miserables. La prostitución infantil juvenil creció con el crimen, lo que incrementó drásticamente la violencia. Lo increíble es que todo este desastre fue premeditado, un sabotaje que destruyó la economía del cacao, afectando a unos 3 millones de personas. 93 municipios en quiebra, 250,000 desempleados y 30,000 haciendas en bancarrota. Pero 17 años después del inicio de la destrucción, un hombre hablaría y confesaría ser el autor del crimen, y la explicación que dio fue simplemente surrealista. Hoy descubrirás cómo sucedió uno de los mayores sabotajes en la historia de Brasil y por qué esto hizo que Bahía fuera más pobre y violenta. Pero, para entender exactamente cómo llegamos a este punto, necesitamos regresar a un periodo en el que nuestro país todavía era solo una colonia. El cultivo comercial de cacao inició en Bahía en 1752 en Ilhéus y desde ahí se expandió. Esto sucede mediante el sistema Cabruca en el sureste de Bahía. Los árboles de cacao crecen en la mata atlántica y no reciben tanto sol por la vegetación nativa. Estas condiciones son similares a las de la Amazonia, de donde trajeron las primeras semillas. Por eso, el fruto destacó en el estado, ya que en el sur de Bahía el bosque en sombra es cálido y húmedo. En un ambiente ideal, el cacao prosperó y se volvió la fuente principal de riqueza y desarrollo regional. Desde Ilhéus hasta Itabuna, toneladas de almendras salían en barcos hacia Europa. El cacao se volvió sinónimo de riqueza, una mercancía disputada, tan valiosa que algunos la llamaban oro marrón, y con ese oro se construyeron palacetes, casas de 2 pisos y mansiones lujosas, todavía fruto del trabajo esclavo. Aunque se abolió la esclavitud en 1889, los esclavos quedaron marginados y entraron al sistema llamado coronelismo. En la Bahía del siglo XX, la palabra de un coronel valía más que la de un juez. Esos hacendados de cacao no solo producían, eran reyes regionales, controlaban votos, elegían autoridades y dominaban alcaldes y diputados. Su poder económico se mezclaba con el político. Ese poder fue conquistado en la época del Imperio, en 1831. Para enfrentar las rebeliones que estallaban en algunas regiones del país y mantener el llamado orden público, el gobierno de la regencia creó la Guardia Nacional. Para combatir las revueltas, asignó rango militar a los líderes locales y les encargó formar un ejército para enfrentar a los rebeldes. Sus oficiales eran hacendados influyentes, dueños de muchas tierras y esclavos.
Los coroneles del cacao vivían en mansiones y trataban con esclavos. Con la abolición de la esclavitud y la proclamación de la República, empezaron a tratar con empleados para suavizar el clima de explotación que ocurría en muchas haciendas. A veces hacían fiestas lujosas con bebidas importadas, música y ostentación. Los trabajadores rurales vivían atados a una relación de dependencia casi feudal y sus poderes políticos, incluso los votos de cabresto, eran delegados al coronel. Los coroneles tenían poder de vida y muerte sobre la sociedad. El coronel Enrique Llaves, jefe de los jagunzos. Él era quien más jagunzos tenía en el sur. ¿Para qué eran esos jagunzos? Era para matar a otros. Un mundo de abundancia para pocos y sumisión para muchos. Parecía un reinado eterno, pero lo que lucía inquebrantable pronto se desmoronaría y no por azar. A finales de los 80, un enemigo invisible se propagó en las plantaciones, la plaga de la escoba de bruja. Nadie sabía cómo llegó ahí. Lo que se sabía era el efecto devastador: frutos inservibles, árboles condenados, producción en colapso. En menos de una década, Bahía perdió más del 60% de su producción. Aunque el coronelismo perdió fuerza hacia el siglo XIX, aún existía. Solo el 5% de las haciendas eran de grandes productores. La mayoría, pequeños y medianos, quebraron masivamente, endeudados y arruinados. Muchos sufrieron depresión profunda y algunos se quitaron la vida. Los coroneles, antes ricos, vieron caer sus imperios. Muchos vendieron tierras muy baratas y otros las abandonaron. En su mejor época esta región era única. Los trabajadores rurales tuvieron que dejar las haciendas y migrar a ciudades vecinas, donde vivieron en chozas improvisadas, sin saneamiento, empleo ni futuro. El auge se volvió decadencia y el paraíso verde del cacao en un escenario apocalíptico. Pero había algo más oscuro. La plaga no era solo una tragedia natural, era un crimen cuidadosamente planeado. La Policía Federal, el Ministerio Público Federal y CEPLAC concluyeron que la escoba de bruja fue introducida deliberadamente en plantaciones de Bahía. Alguien llevó la enfermedad desde la Amazonia y la propagó en los cacaotales de Bahía. Sabotaje que transformó la historia económica y social de Brasil. El documental El Nudo explicó en detalle cómo los hacendados encontraron cientos de escobas de bruja amarradas a los árboles de cacao en sus haciendas. Pero lo más impactante no es el crimen en sí, es la impunidad. A pesar de años de investigaciones, ningún acusado, ningún juicio, ningún condenado. En 2006 surgió una revelación siniestra. Luis Enrique Franco Timoteo, en una entrevista para la revista Veja y en la CPI del cacao, confesó su participación directa. Confesó participar en la operación que llevó la escoba de bruja a Bahía. Afirmó tener conexiones con políticos influyentes, incluso en el Partido de los Trabajadores. Las acusaciones vinculaban el crimen no solo a individuos aislados, sino a una red de intereses políticos. Yo soy Luis Enrique Franco Timoteo. Fui uno de los idealizadores de la introducción de la escoba de bruja en Bahía. Yo traje escoba de bruja en más o menos 250, 300 tallos infectados y fue introducida en la hacienda de Luciano Santana, en Camacá y en la hacienda de Chicolima. Entonces la intención era dar una alternativa para eso. ¿Y cuál fue la alternativa? Mostrar que la CEPLAC todavía tendría una función. ¿Y cuál sería esa función? Combatir la plaga. ¿Qué plaga? La plaga más violenta que hay, que es la escoba de bruja. Aún así, nada cambió. Las confesiones quedaron en el vacío. En julio de 2006, la Asociación de Magistrados de Bahía afirmó en su sitio web que había fuertes indicios de la participación del PT en el sabotaje.
Los fiscales del Ministerio Público de Bahía pidieron archivar el caso meses después, citando pruebas débiles y prescripción de los delitos. Algunos creían que era una operación psicológica para manipular la opinión pública. O sea, para muchos, Luis Enrique no era más que un chivo expiatorio o un testaferro. Sin suposiciones, los responsables de sabotajes seguían impunes y quienes pagaban eran las personas. El impacto social fue devastador. Más de 200.000 empleos se perdieron y los trabajadores rurales migraron masivamente a las ciudades para sobrevivir. Las favelas aumentaron en Ilhéus, Itabuna y ciudades cercanas. La criminalidad aumentó, el narcotráfico prosperó y la prostitución se volvió una secuela permanente de la tragedia. El sur de Bahía, antes símbolo de prosperidad, se volvió un territorio marcado por el trauma. Un trauma que iba más allá de las cifras económicas y se veía en el rostro y cuerpo de miles de familias. Décadas después, incluso en 2025, los productores de cacao obtuvieron millonarios perdones de deudas del gobierno por años. Ellos fueron tratados como culpables y deudores de los créditos. En 1995, el gobierno federal y la CEPLAC intentaron aplicar un programa para recuperar los cultivos de esa época. ¿Por qué el cacao tenía que ser yo y los cacaocultores quienes tenían que pagar? Quien tiene que mantener a la CEPLAC era el gobierno. Esa es mi posición. El plan de recuperación, además de no haber tenido el resultado esperado, todavía agravó la situación de endeudamiento. Brasil nunca recuperó su posición como potencia mundial del cacao. Nadie ha sido responsabilizado hasta hoy. El sur de Bahía siempre ha vivido escenarios ambivalentes: prosperidad, pobreza, empleo, desempleo, dignidad, esclavitud, incluso en la actualidad. Bahía produce el 45% de todo el cacao de Brasil. Aún así, parte de la población rural no tiene lo básico para sobrevivir. En la región de Ilhéus, el 44% de las familias viven con hasta medio salario mínimo por persona. Los auditores comprueban que el trabajador está en condición análoga a la esclavitud. Mars y otras multinacionales buscan que Bahía recupere su relevancia en el cultivo y exportación de cacao. Algunos apoyan los planes, otros los critican, pero la escoba de bruja fue más que una enfermedad. Fue un golpe en el estómago para toda una cultura económica, social y humana. Y ese probablemente sea el aspecto más perturbador de esta historia. El crimen perfecto no fue un asesinato, sino la destrucción planeada de una riqueza nacional que sustentaba a miles. Cuando el poder político y económico se unen, ni la verdad logra justicia. Hola gente, Marcos aquí. Este caso se comenta muy poco y quise traer este tema al canal, porque es bueno que tengamos conciencia de lo que pasa en nuestro país. Aunque vivamos en otro estado donde ocurrió un crimen tan extraño, nuestro país está plagado de sabotajes como este en muchos aspectos. Muchas gracias por haber visto hasta el final. Si te gustó este video, no te olvides de dejar un like. Si no estás suscrito, aprovecha y suscríbete ahora. Un abrazo y hasta el próximo video.